yo tengo, digamos, una diferencia con algunos escritores, y es que yo vengo del cine. Yo estudié cine en Inglaterra e incluso estudié cine antes de meterme en la escritura literaria y a estudiar literatura. ¿Eso te hace más tolerante a lidiar con los cambios que le hacen a tu obra cuando la traducen en una película? Yo creo que sí, porque pues conozco un poco como las dificultades, la separación que hay que hacer, porque hay que hacer una separación muy clara, una separación amistosa en la historia de lo que es un lenguaje y otro. Tuve incluso un intento de adaptar un cuento de García Márquez para un cortometraje cuando era estudiante, que a través del libro de María Lourdes me enteré que ya también se había hecho una película sobre ese cuento, que es La Ayuda de Montiel. Yo hice una adaptación para una historia muy corta de 15 minutos. Todo iba muy bien hasta que en la escuela de cine me dijeron, bueno, ¿y los derechos? El permiso del autor. Y bueno, hasta ahí me llegó mi impulso como adaptador de obras literarias. Pero sí tengo muy claro, digamos, que tiene que haber una separación amistosa, que son dos lenguajes diferentes, que cada lenguaje tiene sus propias herramientas, y que yo creo que el arte está en eso, en ubicar cuáles son esas herramientas de la literatura que le pueden llegar a servir al cine, porque por supuesto no son todas como uno creería, cuando se habla, por ejemplo, de algo que seguramente vamos a tratar aquí, que es la famosa fidelidad a la obra. María Lourdes, a propósito de García Márquez, él podría ser un caso de estudio sobre un escritor cuyas novelas parecen estar hechas a prueba de adaptación cinematográfica. Aunque ha sido muy adaptado al cine, realmente creo que ninguna de las películas tiene el calibre de sus novelas como literatura. ¿Por qué sucede eso? ¿Tenemos un micrófono? No, está bien. Okay. Bueno, justamente esa fue como la larga conversación del lunes, ¿verdad? Y el trabajo que hice durante 7 años. Yo lo que pienso es que la fidelidad no existe. No sé si en el matrimonio, pero en el cine y la literatura no existe. Y ese es el gran problema a veces de los críticos que van a ver, perdón, yo no soy crítica, la novela, ¿verdad? Cuando la mayor parte de las veces lo que decíamos, lo que se traslada o lo que se puede adaptar es el relato. Y en ese sentido García Márquez tiene una maestría del lenguaje, del uso del lenguaje, que hay que hacer la equivalencia con el lenguaje cinematográfico. Entonces hay muchas trampas en las que caen los realizadores de hacer, para tener eso, de hacer una voz en off, ¿verdad? O por ejemplo de insistir muchísimo en la ambientación y hacer una Colombia divina, ¿verdad? Cuando en realidad no se trata exclusivamente de eso, ¿verdad? Sin embargo, bueno, yo viendo todas las películas una y otra vez, pienso que hay adaptaciones, digamos, que estarían al nivel de esos textos, digamos. ¿Cuál crees vos que tiene el mismo calibre de su origen literario? Bueno, varias. Dentro del cuerpo de García Pero Márquez. Básicamente, bueno, me gusta muchísimo y creo que digamos que es bastante, ¿cómo se llama? Digna. Y es, bueno, primero, En este pueblo no hay ladrones, que es muy vieja, de Alberto Isaac. El coronel no tiene quien le escriba, de Arturo Ripstein. Y una película que fue un desastre total. Y que a mí me gustó mucho y que creo que, bueno, el director mismo lo dice, que es Ruy Guerra, te traicioné, traicioné la obra, pero no te traicioné a vos, que es, La mala hora. La mala hora. Entre otras, ¿verdad? Pero es que de ahí, Gabo es Gabo. Marta Clarisa. De hecho, perdona, nada más, lo más fácil de adaptar es cuando no hay realismo mágico
y ojalá el texto sea más corto que para desarrollar. Marta Clarisa, ¿por qué crees vos que usamos un lenguaje bien emocional cuando comparamos las adaptaciones del cine con la literatura? Decimos, lo traicionó a la obra original o le hizo honra a la obra original. Quizás en el fondo todavía existe la idea de que el cine es un arte menor y que el solo hecho de adaptar una obra literaria implica que la estás rebajando a un plano inferior. Mira, yo coincido mucho con Jorge en el sentido de que son lenguajes diferentes. Es decir, cuando la literatura, cuando estamos frente a un libro, por ejemplo, y nos adentramos en la historia y nos adentramos en las descripciones que está haciendo el escritor sobre determinado sitio, sobre las características de determinada persona, de determinado personaje, nosotros como lectores y lectoras somos absolutamente libres de imaginarnos eso. Y tantas interpretaciones como ojos se asomen a esas palabras. En cambio, cuando estamos viendo una película, la película se nos está mostrando. Y también tantas interpretaciones como ojos se asomen a ella, pero ya se nos está dando la interpretación del director sobre esa obra. Entonces yo creo que en alguna medida, si somos más amantes del escritor que del director de la obra, vamos a resentir. Siempre vamos a resentir una u otra cosa. Catalina, vos tenés mucha experiencia en televisión. ¿Tiene que ver el metraje, digamos, la duración de una película con lo que sucede a la hora de transformarla en novela? Porque necesariamente tenés que desechar eventos, acciones, personajes, episodios completos. Entonces, ¿es acaso esto un problema de administración de tiempo y de acción? No lo he enfocado así nunca. Dicen que los buenos libros hacen malas películas y que los malos libros hacen buenas películas. ¿Estás de acuerdo con esa idea? No generalizaría sobre eso. Hay una cosita que iba a decir, ¿sí? Es que, bueno, yo tengo mucha deformación de profe, yo soy como la profe, y sobre todo de guiones, de escritura de guión. Y yo sí creo que es como, bueno, constantemente tengo que estar haciendo esa aclaración, que entrando a un taller de guión, estamos entrando al mundo del espectáculo, por así decir. Y espero que no me escandalicen por llamarle espectáculo al cine. Pero yo creo que la relación del receptor cuando es una película y el lector con un libro, es que esa relación en sí misma es distinta. Leer es un acto íntimo. Bueno, yo sé que ahora vemos películas con la laptop tirados en la cama todo el domingo también. Y de hecho creo que ha cambiado un poco, ¿verdad? Ahora que preguntabas, la verdad que sí tenías razón, que preguntaba la extensión y eso. O sea, hay gente que se ve películas como si fuera un libro de aforismos, ¿verdad? Llega, ve un rato, se levanta, se hace un huevo frito, vuelve, ve el siguiente, o te pegas toda Breaking Bad, te la ves un fin de semana. O sea, el espectador ahora ve a su ritmo, a la carta, tirado en la cama, en soledad y mandando WhatsApps. ¿Qué te lleva vos de tu experiencia como guionista a la literatura, ahora que aparentemente estás más concentrada en escribir novelas? Pero ¿cómo empezó la pregunta? ¿Qué traes vos de tu experiencia como guionista a tu labor como novelista actualmente? Estructura, es mi obsesión. Y de hecho, profesoras de escritura creativa de Fuente Taja, yo doy clases todavía online, me decían, me encantaría que todos mis alumnos de novela llevaran un cursito, aunque sea de 3 mesecitos, de estructura. Yo en la estructura soy muy cuadrada. Jorge, te tocó también ver en el cine tu novela Paraíso Travel. De hecho, trabajaste en el guión con el director, ¿así es? Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia para vos? También fue un poco traumática al comienzo, porque primero por la forma como se escribe. Los escritores estamos acostumbrados a hacerlo en solitario, tomando las decisiones de esa historia y asumimos la responsabilidad por lo que está pasando en esa historia. Y lo primero que yo me doy cuenta pues es que el guión es un proyecto muy intervenido,
¿no? Todo el mundo opina. Opina el productor, opina el director, opina el de vestuario, opina el de maquillaje. Todo el mundo va a opinar sobre el guión. Una muerte a pellizcos. ¿Cómo? Una muerte a pellizcos, decimos. Claro, aquí. y entonces imagínate, yo que estaba acostumbrado a trabajar en solitario, sin que, digamos, nadie opinara, sino por ahí cada 4 años cuando publico, pues de pronto veo que todos los días había mensajes, emails, llamadas de que hay que cambiar esto, que hay que hacer lo otro. Entonces, en ese sentido, fue complicado. Fue complicado también al comienzo, que incluso yo me abstuve de hacer esa parte del trabajo, y era la primera versión, sacar la historia del libro en una primera versión para guión, porque yo la tenía totalmente enquistada en forma literaria. Entonces sentía que iba como a reescribir el libro, pero casi que volverlo a contar como estaba. Entonces, por eso fue un trabajo con co-guionista, porque él hizo, yo le decía que él tenía que hacer el trabajo sucio, que era sacar esa historia del libro en una primera versión, y luego yo ya casi que me olvidé del libro y comencé a mirar el guión ya en su estructura cinematográfica. Como un producto completamente separado de la novela. Completamente distinto. De vez en cuando había por ahí un apuro o alguna cosa, yo le decía, mira, en la novela pasa esto, tal vez nos serviría. Y lo curioso fue que al final del proceso me sentí más frustrado como guionista que como escritor, porque habíamos escrito escenas, por ejemplo, que nos encantaban y que no llegaron a filmarse, u otras que sí se filmaron pero en la edición se fueron. Entonces ya mi frustración era como guionista, pero me había olvidado ya del libro. Ya no te dolían los cortes de la novela. El libro no me dolía. María Lourdes, ¿el guión puede tener calidad o mérito literario por sí mismo? En el caso de García Márquez, por ejemplo, dentro de su obra tenemos el guión de El Asalto, que está basado en un acontecimiento sucedido acá en Nicaragua. Creo que nunca se produció, ¿verdad? Soy yo el problema, eso. Mi pregunta es si El Asalto tiene mérito. Secuestro, me parece que se ¿Perdón? llama. Creo que no estoy muy seguro. Y era sobre el asalto de la casa de Chema Sí, sobre Castillo. el asalto a la casa de Chema Castillo. Mi pregunta es si tiene peso dentro del cuerpo de la obra de García Márquez o es simplemente una curiosidad, digamos, un pequeño divertimiento que él tuvo. Mira, yo le dediqué una línea. La verdad que creo que García Márquez no fue un buen guionista. Digo, a ver, yo creo, y ese es no existe, no existe o no lo he conocido o no sé, que el guión El Charro, que fue su primer guión adaptado, que se llama Tiempo de Morir, y que lo adaptó Arturo Ripstein a los 21 años en el 65 y luego Jorge Jalí Triana en el 85, y también se hizo para la televisión. Yo quisiera saber cómo es, porque los filmes son maravillosos, pero no está publicado. Yo te puedo decir, ya ahí sí, yo me leí las 7 versiones del guión de Del amor y otros demonios de Gilda Hidalgo, y Gilda escribió literatura. Y bueno, y luego nada más una petición, porque yo sí me di una tarea de leerme, ¿cómo se llama? Rosario Tijeras, y entonces en algún momento me gustaría que me preguntaras porque estoy muerta de ganas de hablar de Rosario Tijeras, aunque ahorita. Lo haré prudentemente. No, en la otra ronda. Marta Clarisa, ¿cómo te enfrentás vos a una adaptación literaria? Si es de un libro que te gusta mucho, ¿estás comprometida con tu imagen del libro o sos capaz de despojarte de eso y aceptar lo que la película te ofrece? Mira, antes de eso, yo quería solo acotar una cosa cuando estábamos hablando de guión, de lo que decía ella, que yo creo que uno de los talones de Aquiles en Centroamérica, y creo que van a estar de acuerdo los cineastas centroamericanos que están aquí presentes y María Lourdes, uno de los talones de Aquiles nuestro es exactamente el guión, es exactamente el dominio de la estructura. Entonces, yo creo que eso es una de nuestras materias pendientes y
para hablar de lo que vos me decías, es un poco, digamos, yo creo que para poder escribir un guión cinematográfico que esté basado o inspirado, porque son cosas distintas, ¿verdad? Vos podés querer hacer una película no necesariamente basada en una novela, y eso hasta cierto punto te compromete mucho más literariamente hablando, que si querés hacer una película inspirado en, incluso eso tiene repercusiones legales específicas. No es lo mismo hacer una película basado en que inspirado en, e incluso podés leer una novela, tomar el alma de esa novela y crear tu propia idea, o sea, que te inspira a vos para hacer una historia distinta. Entonces, en ese sentido, yo creo que particularmente pienso que una novela bien escrita es como la materia prima perfecta para poder hacer un guión. ¿Qué pueden hacer los jóvenes cineastas de Centroamérica para aliviar esa carencia que tenemos en cuanto a la escritura, la creación de un guión literario? ¿Vos qué consejo le darías? Usted no me está pidiendo que yo haga publicidad de mis talleres. Aquí tengo unos talleres online. Estudiar un poquito de guión, y un poquito, o sea, cualquiera que lo quiera tener 2 años estudiando guión y ahora sí se va a caer el mundo, lo está estafando. Yo diría que sí, leer guiones también es una cosa que no cuando alguien quiere escribir le dicen lea libros. Leer guiones, lean guiones. Jorge, estamos en lo que se ha llamado, extendiéndonos un poquito más allá del cine y tratando también la televisión como un medio audiovisual válido. Estamos viviendo supuestamente una era dorada de la televisión gracias a series de alto calibre producidas en Europa y en Estados Unidos. Y cuando se describe a series como Los Sopranos, The Wire, Breaking Bad, se habla de que son novelescas. Se ha vuelto un adjetivo positivo el equiparar estas series con una novela literaria. ¿Vos crees que eso es correcto, que eso es acertado? Yo creo que sí, yo creo que es acertado. Son historias que de alguna manera se asemejan a lo que fue a la primera presentación que tuvieron las novelas, que eran los folletines, ¿no? Que se pasaban cada 8 días en las revistas, en los periódicos, antes de tener esas ediciones ya acumuladas. La gente antes, a través del folletín, lo que le atraía era eso, ¿no? Que hoy tenía para leer una historia que iba a quedar en suspenso hasta la próxima aparición, y luego igual, y ese fue el origen de las series, el origen de las telenovelas, pero tienen ese origen literario que yo creo que es muy válido. Son historias de más largo aliento que se subdividen, y creo ya en un sentido un poco más crítico que la televisión latinoamericana todavía le falta mucho para aprender de estas series en ese sentido, ¿no? Y yo creo que, digamos, lo que yo he alegado siempre es que la extensión está matando las historias de la televisión colombiana, la larga extensión, ¿no? Porque si vemos estas historias, todos esos títulos que mencionaste son 13 episodios por año. Por temporada, sí. Por temporada, y se toman todo el resto de tiempo para preparar la siguiente temporada, y yo creo que ahí viene como la calidad, el éxito que han tenido. Yo recuerdo cuando Rosario Tijera se llevó a la televisión, me dijeron de entrada son 60 episodios, y yo dije, bueno, pues 60 episodios de 50 minutos o 45 de una hora, minutos. De una hora, y yo, bueno, me eché la bendición y dije, bueno, pues así es la televisión nuestra, ¿qué vamos a hacer? Pero esto es una historia que se cuenta en 2 horas. Entonces asumí que iban a tener que armar otras líneas argumentales nuevas, otras relaciones, otros personajes. Esa es nuestra televisión, que creo que debería aprender mucho de esta nueva forma de hacer series, que además, más allá, digamos, de la estructura, de todas maneras yo creo que muchas sí tienen un contexto literario muy fuerte. Uno ve una serie, por ejemplo, como House of Cards,
y inmediatamente yo la veía, inmediatamente tiene un formato shakespeariano, ¿no? Está ese protagonista que de pronto se voltea a hablarle a la cámara, Sí. como esos personajes de Shakespeare que le hablaban al público. María Lourdes, ¿cómo fue tu experiencia con Rosario Tijeras? ¿Primero viste la película y después leíste la novela o fue a la inversa? Sí, la verdad yo creí que había leído la novela. Había visto la película hace mucho tiempo y no me había gustado. Ahora me leí la novela así, bien portada, subrayando, haciendo notas, ¿verdad? Y volví a ver la película. Había visto un pedazo, pero quería verla en grande. No es porque Jorge esté aquí, es muy distinto, es una novela muy intimista, la novela. El protagonista para mí no es Rosario, sino Antonio, y la disfruté, la novela la disfruté muchísimo. Claro que yo me senté entonces ya a hacer la tarea de la verdad y a buscar imágenes que me gustaran, y quería preguntarle a Jorge justamente cuál, una o dos imágenes que porque vos no estuviste, ¿verdad?, involucrado en esta versión. Perdón, sí, pero es que Adelante. estoy, Sí, como te digo, que me pica la Claro, aprovechemos, dale. No tanto, no, digamos, me pasaban las diferentes versiones del guión. Yo había hecho un pacto de amigos con el director y los productores que consistía en que yo hacía notas sobre mi lectura del guión, pero ellos estaban en total libertad de tomarlas o dejarlas, porque yo no quería imponer un criterio porque pues no era mi trabajo, no era mi versión, no era mi punto de vista. Yo ya lo había hecho en el libro. Ese nivel de incidencia es bastante inusual, que el escritor del material original pueda opinar, porque a veces es simplemente un engranaje más en una máquina. Sí, compras el derecho y ya. Sí, pero yo incluso preferiría no opinar. La verdad creo que hay que mantener esa distancia. Los escritores nos enamoramos a veces de personajes o de situaciones del libro que a lo mejor no sabemos y son intraducibles al cine, ¿no? Entonces yo conservé, digamos, como esa distancia. De imágenes, lo hablábamos ahora, hay una imagen que yo creo que no solamente me quedó a mí, sino que les quedó a la mayoría de los espectadores, es la imagen del funeral, del entierro del hermano de Rosario, que lo sacan de fiesta cuando está muerto. Y que está en tu novela es un párrafo. En mi novela es un párrafo, tal vez por eso me gustó tanto, porque fue nuevo para mí, todo esto que vi. Yo sabía de estas historias, no solamente las había trabajado yo en libros, sino que otro director de Medellín que se llama Víctor Gaviria, que trabaja películas relacionadas con el tema del narcotráfico, ya había planteado también casi de una manera documental cómo estos muchachos antes del entierro le hacen una fiesta al muerto y lo llevan a los sitios donde más les gustaba ir. Entonces eso me pareció que es una imagen que sin diálogo, simplemente con música, imágenes, es muy fuerte, muy potente, y se me quedó en la Sí, nada más para cerrar esto, eso es justamente lo que uno, pienso yo, que tiene que valorar, lo que el realizador aportó. Eso no está prácticamente en el libro. Entonces, nos gusta, porque es creación, ¿verdad?, del realizador. Hay un montón de imágenes así. Y hoy me gustó muchísimo más la película después de haber leído el libro. Marta Clarisa, ¿tenías una pregunta para Jorge? Sí, yo tengo una pregunta que tiene que ver exactamente con la sorpresa que pueda tener el escritor de una novela viendo su novela en imágenes y sonidos. Hay dos imágenes que particularmente a mí me pasó al revés. Yo vi la película primero y después leí la novela. O sea, me interesó el hecho de leer el libro después de haber visto la película. Pero hay dos escenas debo confesar que el libro solo lo he leído una vez y hace ya 8 años. Y la película la he visto más de 5 veces. Y hoy fue mi 6ª vez, digamos, por razones varias. Pero hay dos escenas que particularmente siempre me han interesado y no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad para preguntarte. Y es la escena del huevo, cuando es el flashback de Rosario, que
a mí me parece una forma, el tema de la mujer y de la violencia hacia la mujer y del incesto y de la trata de personas, etcétera, es un tema que particularmente me interesa muchísimo, pues, y el cual he trabajado. Esa escena del huevo, con ese en el flashback que tiene Rosario, no me acuerdo yo si está en la novela o es precisamente esa de lo que hablábamos antes, que es esa imaginación, porque el realizador, el guionista, digamos, fundamental, no sé, el guionista está creando también y se está inspirando no necesariamente está copiando. Lo mismo pasa con los diálogos no necesariamente son los mismos que están en la novela, pero quería hablar de la escena del huevo, que me parece extraordinaria. Bueno, pero mi voz es bastante fuerte. No, para grabación. Y la otra escena es la del cuchillo, cuando el cuchillo cae al agua, a la piscina. Esas... Pues fíjate, la primera, la del huevo, ni siquiera estaba en el guión. Fue de esas situaciones que surgen al momento de la filmación, y aquí es donde uno ve que es una de las ventajas también que tiene el cine, que es un arte colectivo, donde hay aportes de diferentes puntos, ¿no? Desde el maquillaje, el vestuario, pero esto es un aporte del actor. El actor que no es un actor experimentado, un actor creo que de estos que llaman actores naturales, que alguien que estaba por allí lo pusieron a trabajar y se le ocurrió hacer esa escena con el huevo, y el director quedó encantado, pero ni siquiera estaba en el guión, y pues menos en el libro. Y la del cuchillo tampoco estaba en el libro, ni la relación con ese gringo, ni esa escena de la piscina. Eso es totalmente nuevo que se hizo para la película. El orden en el que consumimos el libro y la película tiene que ver con la calificación que le damos. Por ejemplo, tu primer encuentro con Rosario Tijeras fue en la versión fílmica. Tiempo después leíste la novela. ¿Qué pasa cuando conocemos un texto? Llamémosle texto indistintivamente a ambas cosas. Lo primero que consumimos se vuelve la versión definitiva que nos sirve para medir lo demás. Creo que no necesariamente. A mí ver la película me provocó ir a comprar la novela. Y la verdad que no tuve, hablando de lo que hablabas al principio vos, digamos, privilegiar una cosa sobre la otra, tal vez por el hecho mismo de que hago de entrada esa diferencia y que estoy, digamos, tratando de gozar y de disfrutar los dos lenguajes y no de compararlos. Entonces, en mi caso particular, por ejemplo, el hecho de ver la novela y saber que estaba basada en ver la película y saber que había una novela en la cual estaba basada, me provocó ir a buscar la novela. Catalina, ¿existen textos que nadie debería de tocar, textos casi sagrados, que se convierten en una labor de tontos el pretender traducirlos al cine? Ay, qué mal. Yo pienso que sí, que mejor que no, pero quiero decir, si su mamá le produce la película y lo ven un domingo en la casa y no sé, digamos, no solo prohibiría, le diría que a mí no me lleve. En el caso de tus novelas, por ejemplo, ¿qué tendría que pasar para que vos le cedieras los derechos a un cineasta particular? ¿Tiene que haber algún nivel de confianza? ¿Tiene que haber algún tipo de identificación? Pongámonos en esa posición. ¿Qué harías vos si alguien viene y te pide los derechos de una de tus novelas? ¿O es tal vez una consideración económica? Pues que es válido también que un escritor consiga un ingreso, cierto, a través de eso. Vea si llevo mal eso, que yo tengo una novela donde hay una protagonista mujer, como de 20 años, y una de las propuestas de portada era poner una figura de una mujer, y ya, no, es que ella no es así. Yo fatal, digamos. O sea, ¿cómo cuesta ponerle cara al propio personaje? O sea, es difícil. Entonces, sin embargo, a mí a veces me da esa curiosidad, no digo que es algo que quiera que pase, pero pienso, ¿cómo serían las distintas películas que distintos directores harían de una misma historia? Tal vez ni siquiera de mi libro, pero eso sí,
Una película entonces enllava la interpretación de la novela. Por ejemplo, la gente que lea Rosario Tijeras después de ver la película, en tu mente es la actriz que hace Rosario Tijeras a la que ves mientras estás leyendo. Fíjate que sí, yo creo que ahí también, Jorge, creo que me vas a tener que ayudar o nos vas a tener que ayudar, en el sentido de que los guionistas, digamos, o los cineastas, en el caso de Centroamérica, digamos que los directores somos siempre los guionistas generalmente, y como vos decías, una película tiene varios guionistas y realmente la escritura de un guión no es un trabajo individual, y es un trabajo colectivo, y donde también está de por medio la opinión del productor, que en una gran mayoría de veces es el dueño de la idea, que mandó a escribir ese guión. Yo creo que los guionistas cuando están escribiendo, cuando se está escribiendo, se está pensando permanentemente en imágenes, porque el cine es eso, o sea, son acciones. En cambio, la literatura, la novela, tiene otras licencias y otras particularidades y otras herramientas por su lenguaje per se, que hace que cada lector o cada lectora vea a Rosario Tijeras de la manera como se lo quiere imaginar, a menos que deliberadamente el escritor diga Rosario Tijeras, describa a Rosario Tijeras de 25 años, negra, o Rosario Tijeras de 21 años, alta, de piernas largas y pelo rubio, que normalmente en los guiones de cine sí describís cómo es tu personaje, siempre, es decir, es una regla en la escritura del guión decir cómo es tu personaje, porque después el director o el productor puede cambiarlo y decir, no, yo no quiero que Rosario Tijeras tenga 18 años, quiero que Rosario Tijeras tenga 22, por las razones que sea, y no quiero que sea rubia, sino quiero que sea mestiza, por lo que sea, o quiero que sea francesa, pues. Pero sí en el guión, por ejemplo, tenés que describirlo, porque ese guión después, como decía Jorge, el cine es un trabajo colectivo, ese guión después se entrega a la persona que va a hacer el casting, por ejemplo, y si el casting lo va a hacer ella, o lo vas a hacer vos, o lo va a hacer María Lourdes, o lo va a hacer Tania, o lo va a hacer Eric, tienen que ir a buscar a la Rosario Tijeras que el guionista escribió y que el director quiere o directora quiere. Jorge, ¿cómo te fue a la hora de enfrentarte a la Rosario Tijeras de carne y hueso que los cineastas escogieron para la película? Bueno, la verdad es que yo ni siquiera tenía una Rosario Tijeras muy clara, sobre todo en el aspecto físico. Yo no sé si cuando los productores llegaron me dijeron, bueno, ¿quién es? Y se referían como al abanico de actrices posibles, y ¿cuál es? Yo les dije, no tengo la menor idea. Yo siento que yo a los personajes los veo como a través de un vidrio empañado, que sé más o menos cómo son. Yo no sé si es por la forma como construyo los personajes, que es más de afuera hacia adentro. Y yo creo que eso tiene que ver un poco también con la forma como yo veo el cine, a diferencia de la literatura. Yo siempre he asumido el cine como un viaje hacia adentro, la literatura como un viaje hacia adentro y el cine como un viaje hacia afuera, por las mismas herramientas que tienen, ¿no? Que es lo del cine es más mostrar, mientras que lo de la literatura es más contar, más de lo que pasa de aquí hacia adentro. Entonces no la tenía muy clara. Yo lo único que recuerdo que les dije es, creo que deben escoger una actriz que sea muy sensible y muy inteligente, porque va a interpretar un personaje muy complejo. Es un personaje que a veces es mujer, a veces es niña, no tiene claro si es buena o es mala, tiene una confusión total de lo que es el amor, la sexualidad, todo eso en ella está errático en ella. Entonces tiene que ser una actriz que comprenda eso, ¿no? Yo dije, la parte física para mí es lo de menos, eso lo pone el cine, digamos, la embellece o le pone el pelo del color que quieran, que necesiten, pero sí necesitan esa sensibilidad y esa inteligencia para interpretar el personaje.
María Lourdes, ¿es menos traumático el paso del teatro al cine que de la novela al cine? Bueno, en realidad, lo que pasa es que, claro, en teatro y en cine tenés acciones, ¿verdad? Entonces es como que en principio y una cierta estructura más sencillo, ¿verdad? Pero no necesariamente. Hay una cosa que me gustaría decir, porque no sé por qué tenemos la idea de que una película ancla a una novela. Ahora que decís vos eso, ¿cuántas versiones hay de una misma obra de Shakespeare? Sí. Y a veces el personaje es negro, o es blanco, o es chino, o es ruso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, puede haber un montón de rosarios tijeras. Tendrá ¿verdad? que ver eso, sí, tal vez con el alcance que tiene una película. El montaje de una obra de teatro, por ejemplo, está circunscrito a la zona geográfica o la ciudad donde se presenta esa producción, pero una película la puede ver todo el mundo, o por lo menos se puede distribuir comercialmente en todo el mundo. ¿Le da entonces eso una ventaja al cine para, digamos, plantar su interpretación? Sí, me estás haciendo pensar un poco en la historia es decir, cuando apareció el cine, se creyó que se iba a morir el teatro. Y lo que hace el teatro es que se tiene que poner las pilas, ¿verdad? Y usar otros recursos, de entre ellos ha usado muchísimo ahora la imagen, ¿verdad? Bueno, evidentemente el cine, y lo ha dicho muchísima gente, pienso en Manuel Puig, y Jorge no me puede desmentir, me imagino, que hace que la novela se popularice, ¿verdad? Sí. Es decir, no es verdad, es decir, vos saliste a comprar la novela, Marta Clarisa. Yo leí esa novela porque vi la película y quedé con curiosidad. Yo ahora mandé a traer Paraíso Travel y la novela y todo, bueno, ya porque supe que había más cosas. Entonces eso es inevitable. Por otro lado, pienso también en el montón de gente que compró ahora Los Miserables y no sé si habrán llegado a la página 20 porque no es como no lo puso Hollywood, no era como el ¿verdad? musical. Entonces, claro, en ese sentido, por supuesto que cualquier adaptación cinematográfica, aun cuando no sea súper exitosa, pues apoya, digamos, esa distribución o esa visibilización de la novela. Con el teatro es que es un fenómeno completamente diferente, ¿verdad? Y ahí, en ese sentido, la reflexión para mí que es fundamental es Birdman, la película de González Iñárritu, donde está contraponiendo no el cine, sino, bueno, el gran cine de Hollywood de superhéroes con una obra de teatro profunda a partir de una novela también, ¿verdad?, dura de Carver, ¿verdad? Entonces ahí esa película nos pone a pensar sobre el fenómeno triple, digamos, no triple, los tres fenómenos de cine, ¿verdad? De cine, de teatro y también de literatura. Marta Clarisa, ¿querías elaborar algo? Sí, yo lo que creo es que sí creo que que hay literatura que sí puede sí puede hacerse películas, digamos. Por ejemplo, yo siento que hay novelas que es como una herejía casi, diría yo, querer convertirlas en cine. Por ejemplo, a mí me llama, hablando de Nicaragua propiamente, ¿verdad? Y en el ciclo de cine, no es que quiera hacer un comercial, pues, pero en el ciclo de cine hay un corto que se llama Betún y Sangre, que fue dirigido por Fran Pineda, que es un corto de Sergio Ramírez Mercado. Yo siento que en los cuentos de Sergio Ramírez hay un lenguaje cinematográfico bien transparente, o sea, hay con lo que vos decías, hay una estructura cinematográfica. No sé si esa es una pregunta que tendría para él, no sé si es adrede o él no está consciente de eso.
Betún y Sangre, por ejemplo, es de principio a fin, tal cual de principio a fin es el cuento. Y así otros, El Fardo, por ejemplo. El Centerfielder. El Centerfielder, por ejemplo, que es una película que dirigió Ramiro Lacayo, sí. que igual los diálogos del cortometraje El Centerfielder, que además conservó el nombre, porque no necesariamente todas las películas conservan el nombre de la novela. El Centerfielder, absolutamente todos los diálogos que están en la película son los diálogos que están en el cuento. El Fardo es otro cuento de Sergio Ramírez que es absolutamente cinematográfico. Y el único cuento que ha escrito Ernesto Cardenal, que se llama El Sueco, es probablemente la obra literaria nicaragüense más cinematográfica que yo al menos haya leído. ¿Por qué esta es una calle de una sola vía? Sabemos mucho de novelas que se convierten en películas, pero muy pocas películas se convierten en novelas, excepto cuando son un producto eminentemente comercial. En alguna época estuvo de moda las novelizaciones, entre comillas, pero tenían una calidad literaria muy precaria. El único referente que yo pude encontrar, pues con el poco tiempo que tuve para prepararme, fue el director norteamericano Whit Stillman, que en 1998 presentó la película The Last Days of Disco, Los Últimos Días del Disco, que es una comedia romántica muy, muy bonita, muy interesante. Y 2 años más tarde publicó una novela basada en su guión cinematográfico que se llamó The Last Days of Disco, con cócteles en el Petrosian después. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no es una calle de 2 vías? A mí me pasó. Contanos, Catalina. Lo que pasa es que no siempre quiero confesarlo, pero por cierto que María Lourdes es testigo, así que igual no voy a poder ocultarlo. Yo gané una vez una ayuda para escribir un guión cinematográfico que se llamaba Maybe Managua, y ese guión fue escrito y algo no funcionaba, y es después lo escribí como novela y es la que voy a publicar, pero bueno, que al final... Pero me costó muchísimo. Me salía a veces como una película contada y al final, digamos, encontré la voz narrativa o no sé. ¿Qué quedó de tu guión en la novela? ¿Sentís que está la esencia todavía ahí? La estructura. Sí, la estructura. María Lourdes, ¿por qué es tan difícil que un escritor se inspire en una película o qué pensás vos de esa situación? No, es que aquí un escritor se inspira en una película, si estábamos al revés. Esa es una pregunta como para el escritor, don Jorge Franco. Yo investigo, yo no escribo por ahora. ¿Por qué, Jorge, pasa eso? ¿Por qué es tan difícil, señor? ¿Vos qué pensás? ¿Por qué no vemos más novelas inspiradas en películas? ¿Por qué solo películas inspiradas en novelas? No, yo creo que hay muchas, pero no concretamente. Es decir, todo el cine que vemos, toda la televisión que vemos, yo sé que nos está inspirando para escribir. Y eso lo veo como una serpiente que se muerde la cola, porque el cine y la literatura han venido siempre de la mano, desde que surge el cine. Y entonces, ahora vemos mucho cine, ese cine y esa televisión, yo estoy plenamente convencido que nos está llenando de información, de historias, de estructuras para hacer literatura, y luego en esa literatura tiene aspectos muy cinematográficos que los productores están viendo para a su vez volver a adaptar. Entonces siento que es como un círculo donde literatura y cine siguen siendo un matrimonio, ¿no? Y en la construcción de muchísimas novelas se habla de un lenguaje cinematográfico y de un ritmo cinematográfico. Y se usa, es un adjetivo en positivo. Sí, claro, es decir, que el cine influyó a buena parte de la literatura. Exacto, no concretamente, no decir de tal película salió tal novela, no, pero sí, incluso hay guiños muy claros, pero yo creo que la suma de lo que estamos viendo y en particular ciertos temas que son afines a un escritor seguramente son de gran influencia para lo que escribe. Me acabo de acordar, a veces uno no se acuerda de lo más cercano que tiene. Carlos escribió una novela que se llama Tanda de 4 con Laura, y son secuencias
así total de ciertas películas. Digamos, el relato sería una historia de amor en un cine, pero como él va escribiéndolas, ¿verdad? Son secuencias de grandes películas que a él le han marcado. Jorge, Tengo que volvérmela a leer, por cierto. Jorge, ¿te has visto tentado a escribir un guión, a volver a tus raíces en el cine? Un guión original que no sea basado en una... Sí. Hice un ejercicio para una serie de televisión que no se hizo o no se ha hecho, pero fue un encargo para HBO Latinoamérica de hacer una serie de 3 episodios de una historia original. Me gustó hacerlo, me divirtió, pues era un proceso con mucha más libertad, creo yo, porque no sentir como la sombra. ¿Más libertad en el guión que en la novela? No, en este caso. que la adaptación de una novela, Okay, digamos, okay. porque en la adaptación está está la sombra del libro, mientras que aquí no hay sombra, entonces simplemente es tratar de sacar esa historia adelante, de llevarla, ya en términos estrictamente cinematográficos, nada literario, ahí te olvidas de la sintaxis, de los adjetivos. Yo creería que tal vez lo único que yo trataba de mirar bien en su escritura eran los diálogos, porque es tal vez lo poco que queda de un guión al momento de filmarse. Eso si no lo cambian los actores o el mismo director pide cambiarlo, pero es de lo poco que queda porque lo otro son básicamente descripciones de escenas y de lugares. Si quisieran dar un ejemplo de una buena adaptación cinematográfica de una novela, ¿cuál darías, Catalina? Uy, a ver. Voy a decirle que me cambie la pregunta. Déjeme pensar. No. O una adaptación que vos sentís que le hizo justicia al libro. Todo Stanley Kubrick. Exacto. Y de hecho, me alucina que, ¿verdad que Nabokov escribió ese guión? El de Lolita, sí. No sé bien. Creo que sí, y es pero algo que siempre todo me ha Stanley sorprendido. Kubrick, O sea, creo ¿cómo que vas a es- escribir el guión de tu propia novela? O sea, ahí ya me di cuenta de si este hombre Creo era que sí, creo que un genio. Nabokov escribió una versión, pero Sí. después Kubrick la reescribió Ah, completamente. Ya. Marta Clarisa, un ejemplo que quisiera dar de referencia de una buena adaptación. Mira, a mí hay una película que a mí me ha marcado la vida, pues, y creo, y fue primero no una novela, fue un cuento, que eso es algo que se sabe, creo yo, bastante poco. Cuando lo supe yo misma me sorprendí porque siempre había creído que Hiroshima Mon Amour de la Marguerite Duras se había hecho la película con un guión cinematográfico que la Marguerite Duras había escrito. Pero antes del guión hubo un cuento que escribió Marguerite Duras. Entonces, personalmente creo que para mí la mejor adaptación que yo he visto es justamente Marguerite Duras. Jorge. Pues- Hiroshima Mon Amour. Yo te voy a dar 2 que me parecen tan buenos los libros como las películas. La muerte en Venecia, de Thomas Mann, y luego la película adaptación de Visconti. de Visconti, y El lugar sin límites, de José Donoso. Me Con parece- una película de Ripstein, ¿verdad? El lugar sin límites. Y Arturo el Ripstein es el que proceso, hizo la sí. película. Es Sí. de lo mejor que tiene Arturo Y el Ripstein. proceso de Orson trabajé. Que son excelentes los libros y excelentes las películas. Y hay una cosa importante que dije, o sea, que hemos estado como todos un poco de acuerdo. No hemos hablado del típico mala novela, buena película, ¿verdad? A eso venía. A eso ibas. Todo Hitchcock, ¿verdad? O sea, un montón de adaptaciones de Hitchcock que dicen que compraba en una estación de tren, se la leía en el camino y luego la botaba. Sí. Esa es una leyenda, no lo sé. Una, por ejemplo, que te parezca una mala novela que se convirtió en una película extraordinaria. No es una mala novela, pero es una novela muy justa, que se convirtió en una extraordinarísima para mí película, que es El Padrino. Sí. Jorge. Eh, Tal vez mala es un adjetivo muy no, pesado. pues. creo que hay varios libros de Stephen King que han sido muy buenas películas, entre ellos El Resplandor, Carrie, también creo que fue una buena Que película. por cierto, él detestaba El Resplandor. Él la denunció públicamente después de que estrenaron la película y dijo que no tenía nada que ver con su libro. Sí. Pero es problema de él. Marta Clarisa.
Mira, fíjate que no te sabría decir en este momento cuál, pero yo creo que hay una máxima, ¿verdad? En el asunto de los guiones, que a veces que te dice que un buen director con un mal guión puede hacer una película regular, pero con un mal guión ni el mejor director puede hacer una buena película. Y ahí voy de vuelta a lo que vos decís de la estructura. O sea, si la historia no está clara y la estructura no está clara, si el guión no es bueno, muy difícilmente va a ser una buena película. Catalina, una película que desbancó a su novela original que tengas de referente. Esta vez tenía planeada la otra respuesta, me tiene loca. Belle de Jour, dicen que era una novela muy mala y que dio una buena peli. Ahora. Y luego pensé El proceso, también quería decir. El proceso creo que es de Orson Welles, ¿no? Sí. O sea, tan genial la película como el libro. Ok, yo les propongo El exorcista como una película extraordinaria basada en un libro que era muy popular, pero que no le llegaba. ¿Perdón? ¿Cuál película? El exorcista. Ah, totalmente. De William Friedkin, sí. Y La película es mucho más sustancial que el libro y ambos fueron fenómenos culturales, digamos. Bueno, creo que hemos consumido todo el tiempo que teníamos asignado para conversar. No sé si, José Luis, ¿hay tiempo para comentarios o preguntas del público? Me temo que no. Entonces, por lo menos, pues los dejamos con la inquietud de descubrir más cine y más literatura. Quiero agradecerle a María Lourdes Cortés de Costa Rica, Jorge Franco de Colombia, Marta Clarisa Hernández y Catalina Murillo de Costa Rica. Tomen nota de que los libros de Jorge y de María Lourdes están disponibles en Hispamer, en Literatos, que tienen puestos disponibles acá para que puedan adquirirlos y realmente son extraordinarios. Aprovechen la ocasión para comprarlos. Muchas gracias por acompañarnos.